Bueno, a mí me habían propuesto hablar de canales cortos y construcción de alternativas y, bueno, quería simplemente poner algunas ideas más bien en clave de pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hablamos de canales cortos, la primera pregunta o polémica sería ¿qué son los canales cortos? Y si tenemos que realmente acortar los canales para construir alternativas agroalimentarias y cómo se construyen esos canales, ¿no? Bueno, yo creo que el punto de partida, que creo que podemos estar de acuerdo, es que una nueva articulación, es decir, la articulación entre la producción y el consumo agroecológico, es una pieza clave de las alternativas, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción, es decir, si queremos construir alternativas en campo, necesitamos dar salida, y una salida estable, es decir, los productores, los agricultores, los ganaderos necesitan dar salida estable a sus productos con unos ingresos suficientes, ¿no? Y el consumo agroecológico, si queremos consumir de forma agroecológica, necesitamos tener acceso también estable a unos precios razonables. Voy a meter ahí también a hablar de dinero, que normalmente no se habla, porque bueno, creo que es una de las cosas que también pongo sobre la mesa, un poco para debatir y para polemizar, que necesitamos hablar de dinero cuando hablamos también de alternativas y cuando hablamos de canales cortos. Bien, al final de lo que queremos es una cosa muy simple, ¿no?, en esa nueva articulación de producción y de consumo para construir alternativas. Hacer confluir las necesidades de quienes consumen con las necesidades de quienes producen, ¿no? Es decir, esto último que se ha planteado aquí. Y hay que buscar, o lo que se quiere buscar, son nuevas articulaciones que no son solamente económicas o monetarias, pero también, sino sociales, culturales y materiales, ¿no? Y ahí aparece lo de, yo casi que prefiero hablar de nuevos canales de comercialización, casi de canales cortos, ¿no? ¿Por qué se están buscando estos nuevos canales, estas nuevas articulaciones? Y yo creo que hay que, bueno, pues poner un poco de reflexiones o de ideas sobre la mesa, lo que expresan productores y lo que expresan los comensales o las comensales, son motivaciones distintas, ¿no?, que llevan a confluir precisamente con motivaciones distintas, con necesidades distintas en esos nuevos canales. Yo creo que los productores, los agricultores, los ganaderos que están buscando nuevos canales o están involucrados en la construcción de los canales cortos, tienen una presión muy grande que se llama globalización agroalimentaria, ya se han dicho muchas cosas, y un doble estrangulamiento de precios y de costes que lleva a una crisis de rentabilidad, una crisis agroganadera. Hemos hablado de todos los males, Lola nos ha estado hablando de todo, y también Pilar, de los impactos de la alimentación y del sistema agroalimentario industrializado, pero además hay un problema económico, que no terminan de salir las cuentas. Entonces, yo creo que los productores están buscando en los canales una alternativa para sus formas de producir. Yo cuando he hablado con productores, sin embargo, no dicen que estén haciendo agroecología o que estén haciendo canales cortos o estén buscando, estén en la construcción de canales cortos exclusivamente por un tema de dinero, ¿no?, sino que aparecen pues cuestiones como la autonomía, cómo equilibrar las horas de trabajo y de descanso, cómo buscar nuevas relaciones sociales y de confianza. Hay quien lo hace por ética de conciencia ecológica. Cuando salen las motivaciones económicas, la mayor parte, estoy pensando en las producciones agroecológicas que están en canales cortos, son producciones familiares, y entonces gente que está buscando, más que maximizar sus beneficios, buscar una estabilidad y unos ingresos suficientes para vivir. Y en general aparece también esa idea de modo de vida, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas motivaciones para buscar unas salidas a la crisis agroganadera, que también es una crisis económica, ¿no? Cuando hablamos también se ha hablado ya del consumo, no me voy a extender, por qué la gente desde el consumo se acerca a un canal o busca ese producto agroecológico que normalmente, hoy por hoy, no está en las grandes superficies o en los lugares habituales de consumo, ¿no? Pues también tiene que ver con la globalización, con esa desafección alimentaria, que tiene reacciones individuales de consumir otras formas, pero para el tema que estamos hablando de canales cortos, que en los últimos tiempos estamos viendo que ante esa desafección alimentaria, ese miedo a comer, ese miedo a
a que no nos estamos alimentando, como ha argumentado Pilar. También está provocando reacciones colectivas, ¿no? Que esa es la que nos interesan también para los canales cortos, porque la gente se está organizando y está buscando, se está haciendo grupos de consumo, está haciendo cooperativas, está buscando redes, está intentando conectarse con gente que también produce de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en estos canales, nuevos canales, en estas alternativas, pues se intenta, yo creo que hacer confluir motivaciones por el lado del consumo y motivaciones por el lado de la producción, ¿no? Ya he hablado de las motivaciones de la producción. En el consumo también confluyen muchas motivaciones que a veces también son contradictorias, ¿no? La búsqueda de la salud, que nos preocupa a todos, ¿no? Del cuidado del cuerpo, los sabores y los paladares, ¿no? Eso de que nos gusta y disfrutamos con la comida, la seguridad, ¿no? Que también todo esto lo ha puesto Lola encima de la mesa. Esto quizás sean motivaciones más individuales, que yo creo que todo el mundo tenemos dentro, ¿no? Pero que en sí mismo estas motivaciones más individuales, bueno, pues nos llevan a reacciones individuales, a comprar un producto y no otro, no a cambiar de canal, no a cambiar de lugar, no a cambiar de hábitos más profundos como los que involucra participar en un canal corto, en un canal alternativo, ¿no? Es decir, esto podría decir, bueno, pues compro algo distinto en Mercadona, no me voy a la cooperativa de consumo, me voy al mercado ecológico del pueblo de al lado o hago ese otro esfuerzo, ¿no? Tienen que aparecer ahí otras motivaciones que también están y que, bueno, que creo que es la ponencia también de Pilar, ¿no? Sobre la búsqueda de nuevas relaciones sociales de confianza, de una motivación, una conciencia ecológica o incluso una motivación ética y política de las implicaciones que tiene nuestro consumo. Está claro que no todas estas motivaciones están en todos los consumidores, y yo creo que esto es un punto de debate también, ¿no? Si esos consumidores responsables, críticos, son los únicos que están en los canales cortos o si hace falta tocar la fibra o hacer alianzas con otro tipo de motivaciones, o bueno, cómo eso también crea contradicciones. Lo dejo ahí, pero digamos que en el canal alternativo, en la articulación, producción y consumo, tienen que confluir todas estas motivaciones que son distintas y son contradictorias. Parece sencillo y es sencillo, pero no es fácil, ¿no? Bien, cuando hablamos, voy a intentar problematizar, un tema de debate que quería lanzar es esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todas estas multiplicidades de motivaciones, ¿no? Otro de los temas, acortar canales cortos, ¿no? Y voy a decir, ¿realmente nos interesan los canales cortos? ¿O de qué estamos hablando cuando estamos diciendo de un canal corto? En general, yo creo que cuando hablamos de acortar, mucha gente dice, bueno, lo que quiero es eliminar intermediarios, ¿no? Porque además así reduzco los costes monetarios y entonces, bueno, pues el productor va a tener un mejor precio y los consumidores también vamos a tener un mejor precio, ¿no? Yo quiero problematizar esto porque eliminar intermediarios en sí mismo puede no ser la solución, incluso parte del problema. Voy a explicar esta polémica, ¿no? Si nos vamos a un libro de manual de las facultades de economía de distribución comercial, nos explican que el canal directo es cuando el productor vende directamente al consumidor, el canal largo es cuando hay más de un intermediario, productor, mayorista, minorista y consumidor, que eso puede además multiplicarse, y el canal corto es cuando hay o es canal directo o hay un único intermediario, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, incluso hasta una figura de intermediación se permite en el acortamiento porque frente a los canales tradicionales donde había muchos intermediarios, bueno, pues se ha acercado en paso la producción al consumo. Bien, esto es lo que ha hecho Carrefour y Mercadona. Es decir, Mercadona de alguna manera su estrategia está en acortar el canal. ¿De acuerdo? Se ha comido a esos mayoristas tradicionales y Carrefour también, ¿de acuerdo? Pero creo que todo el mundo estará de acuerdo que precisamente los canales cortos, cuando hablamos de alternativas agroalimentarias, estamos pensando en crear canales distintos a los que hoy por hoy dominan la cadena agroalimentaria, que están dominados por estas grandes empresas de distribución comercial, como son Carrefour, como son Mercadona, que son las principales empresas de producciones en masa, ¿no? Entonces, no es solamente reducir intermediarios y reducir esos costes de producción, ¿no? Sino que hay otro tipo de acortamiento. Hay quien dice que lo que queremos es acortar distancia física.
consumir los productos de nuestra zona, ¿de acuerdo? Porque eso tiene además beneficios ambientales, ¿no? Pero creo que también ha salido a lo largo de la mañana, y que creo que es importante decir, que lo ha dicho Pilar, ¿no?, cuando ha dicho la confluencia de modelos, lo ha dicho también Lola, bueno, que ese acortamiento de la distancia física, es verdad que el cacahuete que viene de China es un problema ecológico, pero también es un problema social. Entonces, hay quien habla de reducir las distancias culturales relacionales, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de canales cortos o de canales alternativos, hay una búsqueda de quien produce y de quien consume de acercarse, de conocerse, de saber quién y cómo está produciendo nuestros alimentos y en qué condiciones, y saber también quién y cómo está consumiendo y con qué valores, y provocar un acercamiento. Que otro de los temas es, bueno, hasta qué distancia física asume esa relación, o con qué mecanismos o con qué formas de organización podemos conseguir ese acercamiento. Pero podemos estar de acuerdo, creo, que ni Mercadona ni Carrefour está interesada especialmente en este acercamiento cultural y relacional, porque de hecho, aunque sí esté interesada en reducir el número de intermediarios, ¿no? Y esto lleva a lo que yo creo que al final es la clave de eso que denominamos canales cortos, que deberíamos de denominar, yo creo, que canales agroecológicos o canales alternativos, que tiene que ver con las relaciones de poder y que tiene que ver con la finalidad de cómo y para qué se participa en ese canal de comercialización. ¿De acuerdo? Entonces, la gran diferencia del acortamiento que puede hacer una cooperativa de consumidores, como por ejemplo yo que vengo de Sevilla, puede ser La Ortiga, que si vemos el canal, pues vemos que están los productores, está la cooperativa y están los consumidores, y un canal que tiene el mismo número de intermediarios, que puede ser Mercadona, está en que en el canal, digamos, alternativo, agroecológico, se redefinen las relaciones de poder. Es decir, la distribución comercial no está, el intermediario no está ahí para aprovecharse del poder que tiene el poder contactar producción con consumo, sino lo que se quiere es revertir esas relaciones de poder que hay ahora mismo en la cadena dominante, y que también la hay en muchos productos ecológicos, que es que el poder lo tienen industria y gran distribución comercial, y que quien se ha quedado sin poder es quienes comemos, los comensales, las comensales, que nos queda el papel de consumidores, de decidir cantidades y precios, y de quienes producen, que al final aceptan los precios de quienes les compran. Entonces, bueno, yo creo que la confluencia que hay, que puede haber más de un intermediario incluso, la diferencia que hay cuando de buenas a primeras aparece pues un grupo de productores, por ejemplo, casos, ¿no?, como cuando existía Pueblos Blancos, o muchos casos, existe un productor, existe una asociación, un intermediario, que es una cooperativa de segundo grado, luego existe una cooperativa de consumo, ¿no?, y luego están los consumidores. En este caso, si estamos mirando el número de personas que están en la cadena o de intermediarios, tendríamos un canal largo, pero a lo mejor nos puede servir o nos puede resultar alternativo, positivo para la construcción de alternativas, tanto para la producción como para el consumo, si lo que hay es un pacto de reparto, de trabajo, de confianza, de relaciones equitativas, es decir, no hay un abuso de poder, sino lo que hay es una finalidad de atender necesidades, una finalidad social y no una finalidad exclusivamente crematística o del negocio, ¿no? Bueno, esto era para polemizar un poco qué estamos hablando cuando hablamos de canales cortos y si lo que necesitamos es acortar en términos exclusivamente de eliminar intermediarios, ¿no? Bueno, porque yo creo que lo que hay detrás y lo que tenemos que pensar que hay detrás de los canales de comercialización y de los canales cortos es un reparto de trabajo y de tareas, ¿de acuerdo? Y también hay que pensar, bueno, pues que Mercadona, las grandes, todos, Mercadona, Carrefour, cuando existen, bueno, existen porque hacen algo, ¿de acuerdo? Hacen algunas cosas, podríamos decir, que son útiles. Evidentemente hacen otras muchas cosas, cobran un altísimo precio y generan unos costes muy importantes con eso, pero hacen algo, ¿no? Y esas tareas son las tareas de distribución comercial, ¿de acuerdo? Entonces, que son el transporte, es decir, alguien tiene que transportar, no se hace bien impersonal, hay que almacenar, hay que fraccionar, hay que generar un surtido, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros, quienes consumimos, los comensales, necesitamos una diversidad, ¿no? Y la huerta o las producciones tienen unas diversidades distintas.
hay que hacer ese intercambio, esa entrega, ¿de acuerdo? Hay que generar información y asesoramiento a la producción y al consumo, hay que organizar los flujos de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas tareas, que son tareas de la distribución comercial, hay que hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces, al construir canales cortos, hay que repartir también trabajo. Sobre todo hay que repartir trabajo, porque yo creo que hay muchas veces en que se lanzan proyectos y, claro, cuando nos damos cuenta de que todo esto involucra mucho esfuerzo e involucra mucho tiempo, bueno, y que alguien tiene que hacerlo. Y si no lo va a hacer el intermediario, pues o lo van a hacer quienes producen o lo van a hacer quienes consumen, ¿de acuerdo? Entonces, y eso hay que pactarlo, ¿de acuerdo? Y es tiempo, ¿de acuerdo? Y es tiempo y es trabajo. Y hay que pactar quién lo va a hacer y si se va a remunerar o no se van a remunerar esos trabajos o cómo se van a realizar. Entonces, bueno, quizás yo creo que otra forma de ver los canales alternativos y los canales de comercialización es, bueno, cómo pactamos y qué distintas formas de organización tenemos para ver quién hace este tipo de tareas, ¿no? Claro que ya es una lógica distinta a empezar pensando por quién va a pagar qué, pero también, bueno, creo que es interesante desde el punto de vista práctico pensar, bueno, que esto no es algo que se haga en el cielo, sino que lo hace personas concretas con un tiempo y con un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque supone un esfuerzo de trabajo y de logística. Bien, los canales cortos, los canales alternativos, al final lo que hacen es, bueno, pues cómo nos organizamos y cómo pactamos una nueva forma de hacer esto de otra manera, ¿no? Claro, lo primero, yo he identificado así como grandes 4 discrepancias entre, porque claro, siempre se dice, vamos a hacer, lo único que tenemos que hacer es hacer confluir las necesidades de quienes producen con las necesidades de quien consumen, como si fuera tan fácil, ¿no? Y luego cuando lo llevamos a la práctica, parece como que no, ese espacio es más difícil de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La diversidad. Es decir, uno de los grandes debates es, bueno, pues yo en mi finca, con mi capacidad, con mi tierra y con mi trabajo, soy capaz de producir esta diversidad. No soy capaz de producir todo lo que necesita una familia durante todo el año en todo momento, sino puedo aportar una parte, ¿no? Quienes quienes comemos, queremos diversidad, ¿de acuerdo? El tema de la estacionalidad. Bien, yo me comprometo como consumidora con una estacionalidad de temporada. Pero claro, aquí es donde aparece el debate. Por favor, no tantas coles, ¿no? Es decir, el cansancio ya cuando llega la huerta de invierno, ¿no? Es decir, por favor, algo que no sean coles, ¿no? Entonces, bueno, y luego, sin embargo, cuando llegan los productores dicen, oiga, es que en el campo lo que hay son coles. ¿De acuerdo? Y yo lo que tengo es hoja y huerta de invierno, ¿no? Y además tengo en mucha cantidad, ¿no? Mientras que yo lo que me como es, mira, coles, pues mira, en mi familia con 2 coles a la semana ya vamos, ¿no? Entonces, claro, ahí también aparecen las estacionalidades, las periodicidades con las cantidades, ¿no? Por no hablar del tema precios, ¿de acuerdo? Que, claro, al final los agricultores lo que quieren son ingresos estables, no precios, pero en la economía de mercado, por desgracia, habitualmente se traduce eso en precios, ¿no? Por eso hay muchas alternativas que tratan de hablar de la estabilidad o de evitar los precios y generar ingresos. Pero, claro, al final quienes comemos o quienes tenemos una renta, pues la gente mira el precio o necesita mirar el precio, ¿no? Bien, construir canales cortos es construir pactos, alternativas y confluencia en estas 4 grandes ámbitos de discrepancias, ¿no? Bien, entonces al final, ¿qué hacen los canales cortos o qué hacen? Bueno, yo creo que al hablar de canales cortos o de canales alternativos, al final lo que estamos hablando es de mediar, de gestionar, de articular los conflictos y las contradicciones que hay entre la producción y el consumo alimentario. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que muchas veces negamos el conflicto y negamos las contradicciones. Y claro, es más difícil construir una alternativa y llegar a un acuerdo cuando estamos negando la realidad, ¿no? Otra cosa es que, evidentemente, hay que aprender a gestionar el conflicto y a gestionar las divergencias, ¿no? Claro, la pregunta es con qué criterios voy a gestionar y voy a mediar, ¿no? Y cuáles son las estrategias y las formas de organización con las que yo voy a responder a estas discrepancias y a estos conflictos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí la realidad nos desborda, ¿no? Porque creo que hay un nivel de innovación social, de gente inventándose formas y figuras, y que yo entiendo
que lo importante de esta jornada es precisamente ese encuentro de intercambio, y tú cómo lo estás haciendo y nosotros cómo lo vamos inventando, y a ti cómo te va y cuáles son tus necesidades, y ahí pues generar unos procesos de aprendizaje, con lo cual voy a intentar ir terminando porque creo que hay otros espacios que son también muy importantes. Bueno, ahora mismo hay una gran diversidad de formas, ¿no? Y creo que en esas formas de alternativas podríamos hablar de tiendas especializadas. Yo creo que hay muchas tiendas especializadas que son tiendas familiares que se han creado con la voluntad realmente de crear otros canales alternativos para acercar los alimentos agroecológicos. Evidentemente están las tiendas cooperativas, todas las cooperativas de producción y de consumo, los mercados sociales, los mercados de productores, que ahí es donde son los productores los que están asumiendo una parte importante de ese trabajo. Los grupos de consumo, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que los grupos de consumo es el nombre de este encuentro. Grupos de consumo, yo creo que cuando hablamos de tiendas cooperativas, las tiendas cooperativas empezaron siendo grupos de consumo y creo que hay que entenderlas también como otro grupo. Pero bueno, ahora mismo los grupos de consumo, como una forma de organización en que del lado del consumidor se asume una parte importante de esas tareas de organización para liberar a los productores y se intenta ese acercamiento. Bueno, hay distintas formas, los pedidos, las cestas, las ecocestas, ¿no? O las ventas directas. Hay muchos productores que están pues con los pedidos por internet y demás intentando acercarse de forma... Bueno, creo que podríamos hablar de las distintas estrategias, pros y contras, pero como no hay tiempo, y creo que ya me estoy pasando el tiempo, bueno, decir que hay una proliferación de canales cortos. Esto es el mapa de un trabajo que hicimos hace unos años, ¿no? Que, bueno, en Andalucía, en todo el territorio había nuevas estrategias, bueno, tipos, y, bueno, si tengo 5 minutos, pues esto sería como el resto de la ponencia, podría dedicarle otra media hora. Bueno, yo lo que quería llamar la atención sobre las dialécticas, las contradicciones, los conflictos que aparecen, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo, creo que puede ser, creo que ya están muchas cosas dichas sobre cómo deberían ser los canales, cómo queremos que estén, cuáles son las necesidades, ¿no? Y creo que donde está, ya sabemos mucho sobre canales cortos, ¿no? Yo creo que donde está quizás el debate es en esos conflictos, en esas contradicciones entre lo que queremos, lo que nos gustaría y lo que somos, ¿no? En esa dialéctica, ¿no? Y creo que hay dialécticas culturales, hay dialécticas organizativas y hay dialécticas materiales, ¿no? Por ejemplo, por nombrar las dialécticas culturales, yo creo que hay una tensión entre, bueno, eso de la cultura o la racionalidad empresarial y una racionalidad campesina o alternativa, ¿no? Podemos estar de acuerdo que desde la agroecología, que se trabaja con agriculturas campesinas y familiares, pues lógicamente queremos estar en esa otra racionalidad, ¿no? Pero una cosa es una racionalidad empresarial de máximo beneficio, como podemos tener todos claro que puede tener Nestlé o puede tener Carrefour, y otra cosa es, oiga, que tenemos que hacer las cuentas y que es necesario que nos salgan las cuentas. Entonces, bueno, ahí yo creo que en el ámbito de los grises es que tenemos que perderle el miedo a hablar de dinero, porque creo que el dinero es un mecanismo de poder que nos controla y nos domina cuando lo negamos, ¿de acuerdo? Entonces, y creo que hay que empezar a hablar que, bueno, pues que necesitamos que quienes producen tengan unos ingresos estables y razonables y que quienes consumen, como ha dicho Pilar, la mayor parte del consumo local agroecológico no es de rentas altas. Las rentas altas compran productos gourmet en las grandes superficies comerciales, en el Corte Inglés, o es un producto elitista. Y el producto agroecológico es un producto popular, es un producto de clases medias, es un producto de gente que valora los productos de su tierra o que tiene una preocupación por su salud o por la ecología o por las implicaciones sociales y políticas, ¿no? Pero ahí hay una dialéctica cultural. Crecimiento, por ejemplo, otra dialéctica. ¿Queremos crecer, crecer, crecer o queremos buscar la estabilidad y la replicabilidad? Esto es uno de los grandes debates. Claro, algunas veces dicen, yo no quiero crecer, pero oiga, es que no tengo la dimensión mínima que me permite estabilizar mi experiencia. Entonces, yo me gustaría no crecer, pero es que tengo que vivir de esto, entonces no me salen las cuentas de nuevo. Por otra parte, quiero crecer, no quiero crecer, pero es que necesito llegar a un mínimo de eficiencia y eficacia, esas dos palabras que nos ponen los pelos de punta porque nos suena a
a rentabilidad o a negocio, ¿no? Pero que creo que hay que hablar. Necesitamos hacer gestiones y organizaciones eficaces, eficientes, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental, ¿no? Entonces tenemos ahí dialécticas culturales, dialéctica organizativa. Quiero ser transversal, quiero ser horizontal, quiero que no haya nadie entre la producción y el consumo, quiero autogestionarlo todo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que el día tiene 24 horas y no puedo estar todo el día en la búsqueda y captura en un sitio el pan, en otro sitio la carne, en otro sitio, en otro... Y bueno, y además un día fijo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ver que los compromisos y las formas de organización, como los grupos de consumo frente a la tienda cooperativa, bueno, pues responden a distintas necesidades que pueden estar más cerca de lo que a veces parece que son el conflicto. Es decir, hay gente, mira, hablando con gente de un grupo de consumo que hay en Sevilla, de gente joven, súper organizada, autogestionada, muy trabajadora en la huerta y demás, ¿no? Han empezado a parir todos y a ser padres, ¿no? Y entonces han empezado a decir, claro, es que yo no sé si nuestro modelo de organización, que supone tantas horas, es sostenible, porque es que yo empiezo a necesitar que alguien haga algunas otras cosas por mí, porque a mí no me da el tiempo de trabajo doméstico, de trabajo de cuidado, de trabajo para el empleo, para conseguir dinero, ¿no? Entonces, bueno, igual también hay esas dialécticas organizativas en que según qué tiempo o qué momentos podemos tener distintas formas de organización. Hay dialécticas también materiales, ¿no? Es decir, lo que pasa en la finca va a depender también de lo que pase en el consumo. Y hay también dialécticas materiales porque, bueno, muchas veces se dice no queremos intermediarios y nada más que queremos que los productores vendan sus propias producciones, ¿no? Pero claro, voy a hacer un transporte con mis productos en una furgoneta. Claro, yo necesito utilizar de forma eficiente y eficaz la furgoneta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? También aprovecho ese transporte y meto productos de otros, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que en los canales cortos hay gente que empieza a vender también productos más lejanos, productos más no locales, pero claro, responde a una lógica de que tú tienes que hacer también, que te tienen que salir las cuentas de tiempo y de dinero. Entonces, bueno, y hacer el tema del surtido. Bueno, ya me he pasado del tiempo. Lo que quería decir es que hay una serie de contradicciones que, sin llegar a ser en la lógica de la gran superficie de las grandes empresas distribuidoras, a veces resulta difícil. Y que yo creo que tenemos un espacio para hablar de esas contradicciones, de esos conflictos, para ver qué es lo que necesitamos. Es decir, hay muchos agricultores que querrían vender 100% en sus mercados locales, comarcales, y no lo hacen porque tienen que recurrir a 5 y 6 canales, algunos convencionales, porque no consiguen una estabilidad de ingresos, ¿no? Y luego, por otra parte, hay consumidores que les cuesta también un gran esfuerzo y que no tienen ese tiempo para acceder a esas producciones, teniendo esas motivaciones, bueno, de una ética ecológica y una ética agroecológica y política y social para construir alternativas. Y yo creo que en ese ámbito de la contradicción, del conflicto, de la dialéctica, desde la práctica y desde la humildad de reconocer nuestras contradicciones y nuestras necesidades, pues se nos abre un espacio de diálogo, de debate, de análisis, de aprendizaje, de qué es lo que está pasando y cómo lo estamos haciendo. Y lo dejo aquí. Gracias. Marta, enhorabuena por la presentación y por esta capacidad que tienes para transmitirnos lo que hay. Cuando te estaba escuchando con esto de la dialéctica, me estaba viniendo a la memoria un problema justo de un grupo que salió en Valencia, gente joven, con motivación, con ganas del cambio, ajustado. Y les salió el problema de la dialéctica, que yo no sabría aquí dónde encuadrarlo, pero que es otra realidad que están viviendo también los campesinos y los agricultores y agricultoras. Y es que en una semana se encontraron con los robos de tanto las siembras que habían realizado, de las plántulas, como de materiales que tenían cedidos para que el proyecto iniciara,
y se encontraron con eso. Eso realmente que responde a un problema social, ¿dónde estaría encuadrado en...? Porque también es una realidad del campo. Vale. Bueno, yo creo que la respuesta esa es una realidad absolutamente del campo que tiene que ver con el tema de los seguros, ¿no? Yo casi que respondería en la dialéctica, es decir, ¿cuál es la solución que le damos a eso? ¿Vale? El mercado, la solución, digamos, de la cadena y del modelo convencional es que lo que tiene que hacer ese productor es gastarse más dinero en un seguro privado. ¿Vale? Esa es la solución. Claro, ¿qué alternativa hay a eso? Bueno, pues hay la alternativa de la agricultura apoyada por la comunidad, ¿no? Es decir, en algunos grupos de consumo y en algunos canales cortos lo que se están estudiando, se está viendo cómo se hace un seguro social, un seguro colectivo que garantice a la producción en caso de pérdida de la producción. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, los AMAPs en Francia de alguna manera tienen una provisión en caso de que haya, por una serie de situaciones, una pérdida de la producción en el que los consumidores garantizan la renta. Hay algunas cooperativas, bueno, que sí están empezando a discutir el tener un fondo de reserva para situaciones de pérdida, no solo por robo, sino de pérdida, por heladas, por lo que sea, de pérdida ante la situación. Entonces, claro, el riesgo de los ciclos, ¿no? de la climatología, ¿no? de la dificultad de defender las estabilidades está ahí. Entonces, la cuestión es siempre la misma al final con lo de los canales. O respondemos con la lógica del mercado, que el mercado prácticamente te ofrece de todo para todo, ¿de acuerdo? Eso sí, con un precio. O cómo buscamos de forma organizada una solución. Entonces, cuando hay una agricultura apoyada por la comunidad, entonces la solución tiene que ser del conjunto del canal. Claro, es difícil, porque al final muchas veces los canales cortos seguimos reproduciendo muchas lógicas individuales. Yo lo que quiero es un sitio donde ir a decidir precios y cantidades. No me hable usted de que yo encima me tenga que ver preocupada de si le roban o no le roban al productor. Pero claro, ese es el reto, que es que nos tenemos que involucrar quienes comemos con quienes producimos y quienes producimos con quienes comemos, ¿no?